los guardias romanos, los legionarios, a prender a Jesús, a tomarlo, a detenerlo. Y frente a Jesús, que sale, se quedan atónitos. Jesús sale al encuentro de ellos, no son ellos los que lo buscan a Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y Jesús le dice, soy yo. Caen con rostro en tierra. Y vuelve a repetirse la escena. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, ya les dije que soy yo. Y entonces ahí sí lo toman a Jesús. Pedro lastima al guardia Malco, le corta la oreja y Jesús lo para porque en su reino no hay violencia. ¿Pero qué quiero llegar con esta primera presentación de Jesús frente a sus captores? Que Él toma la iniciativa. No es un reino, el reino de Dios, que se achique frente a los poderes humanos o frente a las fuerzas imperiales de Roma o frente a las fuerzas religiosas. Jesús sale al encuentro y saliendo al encuentro presenta un reino que nada tiene que ver, por ejemplo, con esto de ir con la fuerza a aprisionar. Un discípulo suyo toma la fuerza y él dice que no, que eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. La primera cosa que me parece importante de este reino es esta iniciativa para entregar la vida. Jesús da su vida, la entrega, y es el único en el Evangelio que está seguro de lo que está sucediendo. Él se entrega. Los que entran en el reino de Dios, los que son capaces de vivir el reino de Dios, son entonces los que tienen la capacidad, la disposición, la inventiva para poder dar su vida. A pesar que del otro lado haya un poder fuerte e infame como es el poder imperial, Jesús toma la iniciativa. Nosotros como comunidad cristiana, como invitados a vivir el reino, tenemos que ser siempre capaces de entregar nuestra vida, de dar nuestra vida frente a aquellos que la soliciten, frente a aquellos que la necesiten. Jesús entrega la vida para que su pueblo tenga vida. Bueno, la primera cosa que me parece importante del Evangelio es esta iniciativa de Jesús. Él está dispuesto a gastarse, a darse, a entregarse. Esa es una disposición de Jesús, es una disposición de los que entran en el reino. Después el Evangelio que hoy escuchamos nos presenta una escena insólita, porque Jesús es en el Evangelio de Juan quien habla y calla cuando quiere. Fíjense que Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús no contesta. Le pregunta, ¿con qué autoridad Pilato está diciendo esto? ¿Lo decís por vos mismo o otros te lo han dicho de mí? Y entonces empieza un diálogo. Y cuando le pregunta, Pilato dice, mirá que tengo tu vida en mis manos, me la han entregado, ¿qué hiciste? Jesús habla del reino, no habla de su ser rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están conmigo habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no se pone primero como rey, primero presenta a Pilatos el reino y está seguro de lo que está diciendo. Pilato se va a empezar a preocupar en el Evangelio. Va a buscar una manera de salvarse de la condena de Jesús, poniéndolo frente a Barrabás para que el pueblo elija. Entra y sale del pretorio continuas veces para ver si puede morigerar esta pena que el pueblo quiere que quiere imponer a Jesús. Jesús es el entregado, es el que cae en el oprobio de aquellos poderosos y sin embargo es el único que tiene seguridad en el Evangelio. Pilatos solo tendrá dudas. La segunda cosa que me parece importante del Evangelio es esta seguridad que nace del reino y que hace que Jesús ponga por primero ese proyecto de Dios. En el fondo, ese proyecto de Dios es el proyecto de su vida. Es un proyecto que Él asume y por el cual va a entregarse, por el cual va a darse. La segunda cosa que me parece importante del Evangelio es mirar en nuestra vida cómo está este proyecto del reino de Dios, que nada tiene que ver con los reinos de este mundo, que lejos está de la violencia, que lejos está del enfrentamiento. Nuestra vida está transida de este reino de Dios, de este reino pacífico, de este reino de justicia, de este reino que está seguro frente a los poderes, de este reino
que en el fondo empieza por aquellos que están entregados, que son los últimos, como lo es Jesús. Bueno, a veces tenemos la tentación de imponernos, tenemos la tentación de hacer que nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras categorías, nuestros modos de vivir se impongan a los demás. Eso no tiene que ver con el reino de Jesús. El reino de Jesús es una invitación que sabe meterse en la vida incluso de los poderosos y que desde ahí invita a dialogar y a poder entrar. La pregunta, me parece, como comunidad es si nosotros vamos viviendo en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de anuncio, este reino que entra siempre por la paz, que invita al diálogo y que es el proyecto central de parte de Dios para todos nosotros. El final del Evangelio nos dice algo acerca de la verdad. La verdad, dirá Pilatos, es una pregunta. ¿Qué es la verdad? Y Jesús no pone la verdad como algo que tengamos que saber, sino como algo que tenemos que escuchar. El que es de la verdad, escucha mi voz. Seguramente en nuestra vida hay muchas voces. Incluso nosotros a veces queremos decir la verdad como si la tuviéramos. Bueno, Jesús presenta la verdad como un proyecto de escucha. En el Evangelio la escucha tiene que ver con el discipulado. Vivir la verdad es escuchar a Jesús, es ser capaz de seguirlo, de vivir la vida en una escucha continua de la palabra de Jesús. No es algo que aprendemos y ya lo tenemos y lo podemos llevar. Es algo que continuamente necesitamos volver a escuchar. Es algo que continuamente necesitamos volver a reflexionar, a meter en el corazón. La verdad no es algo o una propuesta que llevamos e imponemos a los demás. Es una escucha atenta en nuestra vida de lo que Jesús nos va pidiendo, nos va invitando a vivir. Vamos a pedirle al Señor en esta misa de Cristo Rey que reine en nuestro corazón. Que reine en nuestro corazón para que podamos tener la iniciativa de entregar la vida frente a las circunstancias de necesidad de los otros. Que entre en nuestro corazón para que podamos elegir el proyecto del reino por sobre nuestros proyectos y nuestros ideales. Que entre en nuestro corazón para que no pensemos nunca que tenemos la verdad, sino que descubramos que vamos viviendo con ella en la medida que podemos escuchar la palabra de Jesús. Creo en Dios,